general y siendo muy vaga, o sea, la naturaleza muerta o ciertos tipos de retratos no son las obras más valoradas en el mundo del arte. Mucho más valorada, no sé, un gran paisaje de una guerra, un no sé qué, otro tipo de cosas, pero qué casualidad que precisamente las mujeres lo que más han pintado a lo largo de su historia son o naturalezas muertas o retratos de niños, niñas, familias. ¿Por qué? Porque era otra vez ese mundo interior en el cual podían desarrollar sus tareas. Ahora sí, cuando Bruegel hace una naturaleza muerta está todo bien, es fantástica, ¿no? No quita valor a lo que hubiera hecho Bruegel, pero ¿por qué siempre a las mujeres se nos mide con otra vara? Luego, y os leo una cita de Maribel, una parte que digo yo y pues la cita de ella. Bueno, María Ángela Jurado. En el libro Mujeres y Poder, un manifiesto, Maribel busca los orígenes de la valorización de la palabra de las mujeres en la cultura occidental. Nos relata cómo en la Odisea de Homero, Penélope desciende de sus aposentos privados a la sala pública para pedir que se cantara algo más alegre para honrar a los héroes. A lo que su hijo Telémaco le dice: «Madre mía, vete dentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es pues el gobierno de la casa». Y en este caso de tener voz propia, esta es escuchada de manera, y en el caso de tener voz propia, esta es escuchada de manera condescendiente, porque la cultura no nos ha enseñado a oírnos, con una valoración del timbre en la que una voz más aguda es entendida como inadecuada para hablar en público. Son las voces graves masculinas las que se sitúan, por el contrario, como las más adecuadas para hablar en público. Al escuchar una voz femenina, no es percibida como autoridad, no hemos aprendido a oír autoridad en ello, no oímos el mitos. Esto es lo que explica Maribel. Es otra de las razones por las cuales nos cuesta, y me ha costado a mí, nos cuesta, si cada uno hace un examen de conciencia, nos cuesta mucho más escuchar a una mujer que escuchar a un hombre, nos resulta siempre más tedioso, aburrido lo que dice una mujer que es un hombre, porque en ese mismo timbre de voz no está autorizada. Y obviamente y muchas veces cuando una mujer puede hacerse oír, también se la tilda muchas veces que si es histérica, que si es mandona, cuando ese rol, que obviamente para llegar a ciertos lugares y en ciertas condiciones de ámbito social, digamos, hay que tener un carácter fuerte y hay que ser ambiciosa, pero eso en las mujeres no está muy bien visto. La ambición en un hombre es un valor, en una mujer es un valor dudoso, ¿no? Entonces, bueno, todos estos hacen que no estemos en la historia, ¿no? Entonces, como decía, al empezar este trabajo, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, es el índice. Pensaba que no habría muchas o que no habría mucho escrito, y cada vez fui descubriendo más cosas. También es cierto que para escribir esto no solo me dediqué a buscar libros de arquitectura, de urbanismo, fui buscando libros, no sé, mujeres, que hay de mujeres, género, espacio doméstico, vida familiar, me da igual, o sea, ampliar el ámbito para poder encontrar líneas, ¿no?, el tirar y entender dónde estábamos nosotras en el hacer casa y hacer ciudad. Y por eso también el libro se llama Mujeres, y no se llama Arquitectas, Arquitectura y Urbanismo, Mujeres, Casas y Ciudades, porque también lo que busco es romper la jerarquía desde el conocimiento reglado, la jerarquía también del elemento del reglado, sino de espacios que todas y todos estemos solo estudiando aquí, vivimos, conocemos y tenemos que aportar, ¿no? Y un poco también esa es la filosofía del libro, buscar qué aportaciones han hecho que nuestras casas y nuestras ciudades sean mejores. Y no es que las mujeres, o no lo sé, sí, biológicamente somos distintas, evidentemente, el cuerpo sexual es diferente, y nuestras habilidades también son diferentes, pero no sé si esas habilidades diferentes son por biología, cultura. No sé si es posible en el siglo XXI decir que viene biológico, que viene cultural, pero lo que es cierto es que la manera de socializarnos, hombres y mujeres, un poco lo decía Pilar también, nos hace diferentes. También, además del cuerpo sexual diferente, la socialización de hombres y mujeres nos ha hecho diferentes. Pero esta diferencia no debería implicar desigualdades ni minusvaloración del conocimiento que adquirimos a través de esa experiencia, de los roles y las maneras de ser que nos han sido de alguna manera asignadas. Y aquí es donde creo que es importante, no solo porque somos la mitad de la población, sino revelar esas aportaciones que vienen de este rol asignado, que no quiere decir que no haya hombres que puedan tener esas sensibilidades que en teoría se les
achaca a las mujeres, pero insisto, porque es una enseñanza, porque es un rol, el de cuidado, el de posiblemente las mujeres difícilmente tengamos trayectorias lineales súper claras, los hombres mucho más, pero porque son maneras en las que se nos ha socializado. El problema es que la manera o el resultado de la socialización masculina termina premiando y el resultado de la socialización femenina nos termina castigando. En un currículum académico, y seguramente podría dar casos, Marta, otras profesoras que también conozco, cómo son valorados los currículos en el caso de los profesores y profesoras cuando vamos a la NECA o a la APU. Claro, cuando el currículum no es lineal, no has ido haciendo todos los pasos que marcan, en el tiempo que marcan, ya no eres valorada, ya hay dispersión, ya no se sabe si tienes tan claro lo que quieres. De hecho, una anécdota, cuando Pilar hacía el examen de catedrática ante 7 catedráticos, ella hablaba en plural, porque Pilar siempre habla en plural, porque las cosas las hace, ese es otro de los problemas que tenemos. Ella habla en plural porque las cosas las hacemos, no las hace ella sola. Ella puede liderar, puede dirigir, pero entonces le decían que eso era de poco catedrática, que cómo iba a ser catedrática hablando de nosotros, no, yo. Entonces, esos valores que son, indudablemente es un valor el hablar de nosotros, juegan contra, ¿no? Y no debería ni una ni otra jugar en contra, en realidad deberíamos sumar, porque ambas cosas pueden ser interesantes. Y como decía, obviamente no significa que todas las mujeres actuemos igual y que todos los hombres actúen igual, pero en generalización, cómo hemos sido socializados, como decía antes. Entonces, la idea del libro es un recuento histórico que para en un momento, podría haber seguido, podría haber parado antes, seguramente faltan, no están todas, de hecho, sí, cuando lleguéis a la parte, si llega a la parte donde hay, no sé, como a partir de las pioneras modernas, la segunda mitad, digamos, del libro, donde ha habido más mujeres arquitectas, faltarán, porque tampoco se trataba de hacer una enciclopedia de todas las mujeres, sino lo que he intentado, no sé si lo logro, pero lo que he intentado es reconocer en esas mujeres que yo relato aquí esa experiencia de ser mujer. O sea, que el ser mujer es una mochila que estas personas, estas mujeres, han utilizado para aportar conocimiento y aportar otra manera de hacer en la arquitectura en la ciudad. No quiere decir que otras no lo hayan hecho, también puede ser que estén y no lo hayan hecho y no las he visto, no las he sabido ver, o puede ser alguna que no, pero no es que están. Lo que quería era ver si había esa manera diferente de aportar al hacer casas y las ciudades desde la experiencia femenina. Yo diría que sí, ¿no? Que desde esa experiencia que no nos olvidamos cómo experimentamos el espacio, insisto, por las dos razones, cuerpo sexual, femenino, y por otros roles asignados, creo que nos da otra mirada de la realidad y por tanto podríamos aportar unas preguntas distintas a las que usualmente se ha hecho la arquitectura de la ciudad, y si tenemos unas preguntas diferentes, las respuestas serán diferentes. La idea, bueno, el libro va saltando un poco casi de un capítulo medio urbano, uno más arquitectónico, más de casas, y así va saltando. Una crítica que me hicieron en México y también es cierta, que es que siendo latinoamericana, pues hay pocas mujeres latinoamericanas, es cierto, pero también porque no es un libro de investigación de fuentes, primeras, originales. Yo he ido a libros ya publicados, por tanto, de alguna manera, lo que está más reflejado es donde más ya se ha trabajado en estas fuentes primeras, ¿no? Entonces hay mucha información de Estados Unidos, mucha información de Gran Bretaña, hay de Alemania, hay algo de aquí, algo de América, pero no hay tanto de América Latina, porque también falta que allí se haga esa investigación, ¿no? O sea que en ese sentido también de alguna manera es reconocer que hay mucho hecho, y de hecho al final hay bastantes páginas de bibliografía, un poco porque lo que a mí me costó llegar a esta bibliografía, si a alguien le interesa el tema, pues a partir de aquí puede buscar o acortar el recorrido, ¿no? Desde mujeres y también la arquitectura o el urbanismo en la ciudad, no solo pensada para hacerla en el sentido de poner un ladrillo sobre otro, sino desde el pensamiento, desde la crítica o desde la acción, que son todas maneras que han ido dando lugar a las arquitecturas de la ciudad que vivimos. Desde Christine de Pisani, un libro, La ciudad de las damas, en donde
es una reflexión más filosófica, pero de alguna manera ya nos abre puertas a otra manera de pensar la sociedad, otra manera de pensar la sociedad más justa, sin guerras, donde no se desconfíe, bueno, por X razones en ese momento, de la mujer simplemente por ser mujer. Las preciosistas en el siglo XVII, mujeres que deciden y que tienen una capacidad económica para organizarse y hacer unos salones de lectura y invitar gente, cosa no muy bien vista. O la opción de las beguinas a partir del siglo XIII en Centro Europa, de mujeres que deciden vivir en comunidad, pero no son comunidades religiosas, por mucho que nos lo hayan querido explicar como comunidades religiosas, porque para comunidades religiosas ya podían montar un convento, no era una comunidad religiosa. Mujeres que después, bueno, claro, el libro no tiene imágenes, eso es una decisión del profesor, porque ya es gordo si ya tiene imágenes, sería muchísimo más gordo, hubiera tardado muchísimo más en editarse, costaría más caro, y además si hoy ponemos cualquier nombre de estos, están en internet. La cuestión es que no sabemos los nombres, no los podemos buscar, pero ponéis cualquier nombre de estas mujeres y salen muchas cosas. Entonces, bueno, es un atasco, podemos encontrarlos. Y como decía Magda, formo parte de la red de Un Día Una Arquitecta, que empezamos en 2015 con el blog, que publicamos una biografía por día. Bueno, nos llevamos unos meses sin publicar, sin renovar, pero bueno, hemos publicado 700, 800. Biografías. La idea era, bueno, una vez que termine el libro, pues hago un blog o algo, pues el blog vino antes que el libro, y también al final las cosas salen cuando parece que tienen que salir. Si este libro hace como 10 años que en teoría está casi listo, y así me lo decían mis amigos y mis amigas, venga ya, que ya está el libro, públicalo ya, que ya está. Si hubiera salido hace 10 años, como bien decía Pilar, por ahí el ambiente social no estaba listo para, si lo hubiera pasado, ningún estudiante me hubiera llamado a presentarlo aquí. Y ahora sí, entonces por ahí a veces las cosas tardan y llegan en un momento porque cuando tiene que llegar. Independientemente que yo tampoco me sentí, y posiblemente aquí tenga que ver otra vez con la cuestión de género. Yo no me sentía suficientemente segura si no había comprobado todo 100 veces, si no había encontrado 10 referencias y cada cosa que ponía, yo misma la volvía a leer y decía, ¿y esto dónde lo saqué? ¿Y será así o no será así? Volver a buscarla. O sea, porque esta voz, ni siquiera la mía, yo tengo tanta seguridad que está bien lo que diga, por tanto, rebuscar y buscar mil veces en los libros. Entonces, mujeres que desde el ámbitos más sociales, de diferentes más burguesas, como pueden ser estas mujeres de aquí, estas 4, que muchas veces también son vistas como benefactoras y que entonces en ese apelativo de benefactora también tienen menos valor, ¿no? Y por ahí estas señoras son del final del 19, principio del 20 y nadie se pregunta, no sé, o estas señoras son contemporáneas a los reformistas ingleses, ¿no? Y no los llaman reformistas, o uno puede leer Engels o Marx y no pensar que si eran unos burgueses, que cómo vivían de escribir. Bueno, pero entonces son políticos, son pensadores, son filósofos. Ellas no, son benefactoras, ¿no? También aquí es otra vez una manera más efectiva de tratar el trabajo de estas mujeres, ¿no? Bueno, que de diferentes lugares se preocuparon en mejorar las condiciones de vida de los barrios más pobres, de las personas que vivían en los barrios más pobres, de las mujeres que eran prostituidas, o en el caso de Barcelona, Francesca Bonnemaison, que es la creadora de la primera biblioteca de mujeres que todavía existe, que es en la calle Sant Pere Més Baix, número 13, creo que es el 9, que también era una señora de la burguesía catalana, que tenía ese proyecto, pero que tuvo que esperar que su marido se muera, un político de la mancomunidad, que tuvo que esperar que se muera, de la Liga, perdón, para poder hacer su proyecto, porque él tampoco veía bien que ella tuviera tanta visibilidad. Y hace una biblioteca de las mujeres, la primera en Europa, cuando las mujeres no podían ir a las bibliotecas a las otras. Hace una escuela para las mujeres que sigue hoy en funcionamiento, es abierta. En ese momento es un edificio de 5.000 metros cuadrados que ya logra comprar uno y lo amplía precisamente para escuela de mujeres. Que se enseña en ese lugar, en un inicio, aquellas cosas que son permitidas para las mujeres y que no levantan cuestionamientos, ¿no? Economía doméstica, alguna cosa más ligada al hogar. Esa es otra pelea, otra disyuntiva entre las feministas cuando se acercan a las propuestas que han hecho diferentes mujeres a lo largo de la historia. Estas, seguramente todas estas, serían más cuestionadas porque no han planteado una revolución.
porque lo que han aprendido es entrar por la puerta trasera, pequeñita, e ir haciendo grande el agujero. Esa es una postura. Y otra es intentar cambiar todo. No sé, cada quien que tome el que le vaya bien, pero la de ir abriendo el agujero, que es lo cada vez más grande, creo que de alguna manera nos lleva a que hoy el feminismo vuelva a estar fuerte, y el 8 de marzo pasado y el que viene serán muy potentes, pero también, como también hemos visto, son avances que no están conseguidos. Los derechos nunca están conseguidos para siempre. Bueno, entonces hay estas mujeres que desde un lugar más social y político propusieron nuevos espacios para mujeres, equipamiento, mejoraron barrios, etc. Y, por ejemplo, en el caso de Octavia Gil, es una de las primeras en pensar que los barrios o las viviendas pobres, los tenement de los barrios ingleses, no era necesario arrasarlos, sino que se podía trabajar en la mejora progresiva de esos espacios de vivir a partir de la capacidad y de la ayuda mutua de estas poblaciones. Discusión que llega hasta hoy con los barrios autoconstruidos, autoproducidos de todo el mundo, ¿no? La opción higienista de limpiar con todo y otra opción de un progreso progresivo que es más acorde con la población. Pero bueno, esa manera de ser se le ocurrió a ella, y con un grupo de mujeres pues, fueron haciendo posible. Mujeres que han hecho arquitectura desde lo doméstico, como decía, antes, que son anteriores, antes que existiera la carrera, pero también, ¿no? La carrera en realidad es reciente, es nueva, ¿no? Pero mujeres que trabajan en construcción de sus palacios, en sus casas, en las capillas. Claro, realmente son mujeres nobles que tienen dinero, que han podido viajar igual que hacían los hombres a Italia y aprender del mundo clásico, y de este aprendizaje del mundo clásico hacer sus arquitecturas, pero como digo, como es desde el espacio doméstico, familiar, no son tan valoradas. Y algunas, como el caso de Edith Milgram, también ha sido su tarea. Hay bastante de la obra de Richard Wren que se cree que es de ella y no de Richard Wren en Londres, ¿no? O sea, ellas no saben sus nombres. Y aquí tenemos un poco, otra vez, las mujeres que propugnan estas cuatro, por una transformación progresiva, en este caso del espacio doméstico, desde la experiencia propia del hogar y de mejorarlos, y las que plantean cambios más radicales como las casas sin cocina, el trabajo cooperativo en el mantenimiento del hogar, la posibilidad de externalizar tareas del hogar, etc. Y estas, por ejemplo, Dolores Hayden, que es una historiadora feminista norteamericana, profesora, creo que de Yale, no me acuerdo, critica la postura de estas diciendo que en mejorar el espacio de la cocina y el espacio doméstico, pero sin cuestionar la tarea asignada a las mujeres, lo que hacen es de alguna manera reproducir ese rol. Yo creo que no, yo creo que es una manera también porque de hecho una de las discusiones en este momento en Estados Unidos especialmente, que después años más tarde llega a Europa, pero a finales del siglo XIX, principios del XX, es que si las tareas del hogar se hacen más ligeras, si las mujeres tienen más tiempo, pues las mujeres, que en este momento también coincide con la lucha por el derecho a voto, tendrán más tiempo libre e irán pretendiendo cada vez más espacio en lo público, y además tendrán menos hijos, con lo cual la familia americana está en peligro. La nación americana ponía una editorial de arquitectura récord, ¿no? La nación americana está en peligro. Entonces, aunque sean transformaciones para que las mujeres sigan ocupándose de las tareas domésticas, son transformaciones que son revolucionarias, y que sin estas investigaciones que comienzan estas mujeres sobre la dinámica de la cocina y la cocina como un espacio de fábrica, la vivienda mínima, que fue tan importante para el inicio del siglo XX, no hubiera existido, porque tú puedes hacer una habitación cada vez más pequeña entre la cama, pero una cocina, si no entiendes cómo funciona, no lo puedes hacer cada vez más pequeña, porque al final no puedes hacer las tareas. Estas son las primeras que estudian arquitectura ya en universidades, que ya estudian la carrera. Esta es de las primeras norteamericanas en el MIT. Esta es la primera, aunque sea norteamericana, Lina Morgan, pero que es de California y que es ingeniera por la Universidad de Berkeley,
pero después estudia arquitectura en la Sorbonne, es la primera arquitecta de la Sorbonne. Jean-Louise Bethune es la primera arquitecta que en Estados Unidos ejerce como arquitecta, aunque no haya estudiado arquitectura, pero no sabéis que en los países anglosajones y bueno, en muchos del sector, yo creo que sería al revés, en los latinos, la carrera es... ¿cómo se llama? Salimos de aquí y podemos ejercer y firmar un plano. En los países anglosajones, en Italia, en Francia, en Holanda, has de hacer exámenes de reválida o has de haber trabajado en el mundo, en un estudio. Entonces, en el caso de Jean-Louise Bethune, había trabajado en un estudio y eso le permite luego afiliarse a la Asociación Americana de Arquitectos. Y en el caso de Sophie Hayden, que si siendo una de las primeras arquitectas egresadas del MIT, no tiene práctica profesional porque su entorno próximo no pertenece a familia con influencias, no conoce arquitectos y no encuentra dónde hacer prácticas. Y gana un concurso que hay en 1892 para la Exposición Internacional de Chicago, hay el concurso para el pabellón de las mujeres. Es el único concurso de toda la exposición, a lo cual ella se opone totalmente, porque todos los otros pabellones son encargados a dedo, excepto el de las mujeres, que va a concurso, y además los honorarios que se ofrecen para el diseño del pabellón de las mujeres es creo que 1.000 frente a los 10.000 que le pagaban a los arquitectos que diseñaban pabellones. Entonces dice, no puede ser, así no se hacen las cosas, ¿no? Bueno, gana esta mujer, no puede terminar la obra, porque obviamente nadie se lo hizo fácil, no había llevado ninguna obra, tengo que hacer un gran edificio en muy pocos meses, no se sale, o sea, no logra acabarlo ella, de hecho tiene una crisis nerviosa y se tiene que retirar, con lo cual todos los que opinaban que esto no era profesión para mujeres, pues tenían ahí terreno, toda la justificación para decir, pues no veis como las mujeres no podéis, iros a casa. Y Marion Mahoney también es una de las primeras arquitectas del MIT, pero a diferencia de ella, pertenece a una familia muy bien situada en Chicago, con muchas mujeres, que esa es otra de las cuestiones que medio decía Pilar, ¿no? La importancia que tiene en todas estas